Gracias, Señor, por estar reunidos delante de tu presencia. Es un gozo y es un privilegio, Señor, poder estar delante de ti. Queremos, Señor, hacerlo con reverencia, acercarnos a tu palabra con reverencia, en la certeza, Señor, de que ella nos enseña y ella nos incluye en la fe. Y también, Señor, queremos pedirte por los hermanos enfermos y aquellos que por diferentes circunstancias no han podido reunirse, que tu palabra también, Señor, sea para con ellos. También gracias por los hermanos a través del Zoom. También te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Ayúdanos, Señor, que este sea un tiempo verdaderamente hermoso y gozoso delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar con el estudio, decirle que les traigo saludos del hermano Paco López. ¿Vale? El miércoles estuve a visitarme. Fue un poquito una aventura en el sentido de que no sabía exactamente dónde vivía, y como sabía que más o menos sobre las 7:30 sacaba el carrito que tiene a pasear, pues me quedé ahí en la calle, tuve casi una hora de río hasta que me aparecía, gracias a Dios. Se alegró mucho de verme, la verdad, y mandó muchos saludos para todos, especialmente para Baltasar y también para el hermano Manolo. Y bueno, pues ha estado pasando un tiempo un poquito difícil. Y bueno, él dice que le cogí manía, dice, al móvil y a las redes sociales. De repente, cada vez que sonaba el móvil, para un mensaje de WhatsApp, para lo que sea, era una angustia, y al final bloqueé a todo el mundo y cambié de número. Y dice, y así he estado hasta hace poquito, que he empezado a darle algunos, otra vez, a poder aceptar algunos, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo vas a visitar? Dice, no me siento preparado, pero en cualquier momento vuelvo con ustedes y vuelvo a reunirme. Como hasta ahora, vale, ya sabemos. Y si un día viene, pues también sabemos a qué atendernos, ¿vale? Bueno, pues vamos a tener una breve lectura en Marcos capítulo 14. Y vamos a tener la lectura en el verso 17. Solamente unos versículos. Marcos 14, el verso 17. Estamos hemos visto los preparativos para la celebración de la Pascua. El Señor va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y ahora en el versículo 17 dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y se sentaron a la mesa. Ahora va a comenzar la comida de la Pascua. Y dice, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Hasta aquí la lectura en la mano. Porque, ya lo decíamos, empieza la comida y no sabemos en qué momento, pero lo primero que los discípulos reciben es un jarro de agua fría. Uno de vosotros me va a entregar, además iba a suceder en esa misma noche. Y entonces nos surge la pregunta, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Cuál fue la motivación que había en Judas? Y esta fue una pregunta que dejamos pendiente ya hace algunas semanas, cuando vimos precisamente el momento en que Judas se ofrece a los sacerdotes para entregar al Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a ver esta cuestión que se quedó en su día pendiente de poder comentar. ¿Por qué entregó Judas a Jesús? ¿Qué pasó por esa mente? ¿Qué pasó por ese corazón que le llevó a hacer este acto tan vil de traición? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que la razón última nosotros no la conocemos, en el sentido de que no tenemos una explicación detallada en los evangelios que nos digan que exactamente fue por esto y sucedió así o de tal manera. Hay algunas pistas, ¿vale? Pistas de lo que pudo haber pasado
en la mente y en el corazón de este hombre. Así que también decíamos que hay diferentes explicaciones como consecuencia. Me han tratado de dar diferentes explicaciones. Aquí tenemos algunas que van apareciendo en la pantalla. Son 4. Judas, el héroe olvidado. Judas, el codicioso. Judas, el motivador. Y Judas, el endemoniado. Vale, son los títulos que yo le he dado como un poquito para llamar la atención. Y con la ayuda del Señor vamos a ver de manera breve, pues, estas 4 explicaciones. Algunas de ellas es, vamos a decirle que fantástica, necesita mucha imaginación y que desde luego la mencionamos solamente como anécdota. Pero es necesario conocer que estas cosas se dicen y hay algunos que la han creído o la creen aún en el día de hoy. Entonces empezamos precisamente por esta que posiblemente llame mucho la atención. Judas, el héroe olvidado. Esta explicación del por qué Judas se entregó a Jesús tiene que ver con un grupo sectario que vivió en la historia de la Iglesia aproximadamente en el siglo II. Era un grupo gnóstico. Esta palabra significa que ellos creían que tenían acceso a un conocimiento oculto que solamente unos poquitos podían tener. Sí, tenían la Biblia, tenían lo que dice, pero había un conocimiento detrás que Dios nos revelaba de manera especial y entonces solamente unos poquitos iluminados podían acceder a esa verdadera sabiduría. Bueno, pues había un grupo gnóstico que tenía por nombre los cainitas, o se les conoce de esta manera, como los cainitas. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, pues sencillamente ese nombre viene del hecho de que ellos veneraban a Caín como un héroe. Caín era un héroe para ellos. Y en general, todos los personajes del Antiguo Testamento que de una manera específica sufrieron un juicio de Dios fueron considerados héroes para ellos. Así que Caín fue un héroe, Eva fue un héroe, los habitantes de Sodoma realmente eran héroes, eran víctimas. Coré era también el que se rebeló contra Moisés, también que era un héroe, y así sucesivamente. ¿Verdad que la cabeza parece que nos va a explotar? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues ellos consideraban que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que había creado el mundo, realmente no era un Dios verdadero, sino que era un Dios inferior que había creado la materia y por lo tanto había introducido algo malo, o había creado algo malo. Así que todas estas personas fueron héroes que se rebelaron contra el Dios del Antiguo Testamento y fueron castigados por ese Dios malo del Antiguo Testamento. Caín fue un héroe porque fue el primero en desafiar a Dios. Es el tipo de cosas que creían estas personas en la antigüedad. Y entre sus textos sagrados, pues había, parece ser que un texto que se llama el Evangelio de Judas. Fue puesto en circulación en el año 1970 y salió a circulación. Bueno, evidentemente es un texto falso, ¿vale? Fue alguien que escribió y le puso ese nombre. Y entonces, por ahí, pues sabemos algunas de las cosas que ellos pensaban con respecto a Jesús y con respecto a Judas. Entonces, ¿qué es lo que pensaban? Bueno, pues que Judas era en realidad el discípulo favorito de Jesús. ¿Qué les parece? Era el discípulo favorito de Jesús. Judas sabía que Jesús era un ser divino atrapado en un cuerpo humano. Y entonces el Señor Jesús le pidió a Judas que lo traicionara para que lo matasen y de esa manera obtener la liberación. Jesús le dijo a Judas que eso le iba a costar, que todo el mundo lo despreciara, pero que no se preocupara, que como recompensa él iba a reinar sobre los 12 apóstoles. Así que Judas en realidad era el discípulo favorito del Señor Jesucristo. También otros dicen que Judas fue el héroe porque fue el que permitió que la humanidad fuera salvada. Es decir, había un plan malévolo que trataba de impedir que Jesús muriera.
Pero Judas, al entregar al Señor, destruyó ese plan malévolo y permitió que la humanidad fuese salva. Pero todavía hay cosas más reducidas, como por ejemplo, Judas traicionó a Jesús porque en realidad Jesús estaba traicionando la verdad. Y de esa manera liberó al mundo de Jesús. Y de esa manera la verdad, pues de alguna manera pudo. Bueno, pues son cosas verdaderamente disparatadas, cosas verdaderamente sacadas de una mente bastante retorcida. Pero en el fondo, son el sentir del corazón de muchas personas. La rebeldía contra Dios, el colocar a un lado a Dios, el llamar a lo que Dios llama malo y llamarlo bueno. Eso sí sigue siendo totalmente actual y eso está en el día de hoy. Son el reflejo de esa manera de pensar. Con respecto a todas estas cosas, y a fin de que no perdamos mucho tiempo con ellas, hay dos textos en las Escrituras que me gustaría mencionar. El primero está en Gálatas capítulo 1, y verso 6 al 8. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas que aún no soy, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y versículo 3 al 5. Son palabras aplicables a este tipo de enseñanza y a este tipo de escrito. Mira lo que dice el versículo 3, segunda de Timoteo, capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Así que no es razón de perder mucho tiempo con todo este tipo de especulación. Así que simplemente de falsedad, ¿vale? Era simplemente como a modo anecdótico antes de comenzar con las otras explicaciones. Bueno, otra razón por la cual se dice que Judas entregó a Jesús, y la hemos llamado el codicioso decepcionado. En su forma más simple, esta forma de ver el asunto, el problema, pues diría que lo que le llevó a Judas a hacer todo lo que hizo fue sencillamente su amor al dinero. Era un hombre codicioso y esa codicia que había en su corazón finalmente se apoderó de él y él actuó por codicia, por dinero, y así traicionó a Cristo. En Juan capítulo 12, versículos 5 y 6, allí está la historia de María de Betania, y allí se dice literalmente que Judas había dicho de vender el perfume, dando a los pobres, pero no tenía ninguna intención de ello, sino simplemente que era un ladrón. Y se quedaba con el dinero que entraba en la bolsa. Y alguien añade, Judas era un ladrón, pero un ladrón de la peor calidad, de la peor especie. ¿Y por qué era un ladrón de la peor especie? Porque le daba empujones a las viejecitas en la calle para robar el bolso. Porque era un asaltante de los caminos. No, sino porque le robaba a las personas que confiaban en él. Es decir, a las personas de confianza que descansaban en su buen hacer, esas eran sus víctimas, esas eran las personas a las cuales él robaba. Sin embargo, generalmente todos estos que dicen la razón que hay detrás de la codicia, también dicen, y creo que tienen razón, que al principio Judas no era así. Cuando Judas se une al Señor Jesucristo, que fue porque el Señor Jesucristo lo llamó, Judas unió de manera sincera, Judas unió de manera entusiasta,
Él se entregó de una manera real a la causa del Señor Jesucristo. Y nada impide pensar que él hacía bien su trabajo, por lo tanto se ganó la confianza de los discípulos y por lo tanto le dieron esa responsabilidad de tesorero. Y los discípulos se beneficiaron del buen hacer de Judas como administrador o como tesorero. O sea, no empezó engañando ni quedándose con dinero. Esto vino después. Esto pasó después. A medida que la desilusión, a medida que la frustración, a medida que la amargura fueron apoderándose de su corazón. Y entonces él fue cambiando y empezó a caminar en este camino. Lo dijimos hace ya un par de semanas, hace un par de estudios. Es muy posible que el punto de inflexión, el momento en que él empezó en esa pendiente descendente que le llevó a traicionar a Jesús, fue la escena de Galilea, cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5.000. ¿Recuerdan lo que pasó allí? Las multitudes estaban entusiasmadas, las multitudes querían que Jesús fuese el rey. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se apartó. Metió a los discípulos en una barca y le dijo, fuera de aquí lo antes posible. Y él se apartó y se alejó de las multitudes. Recuerden, hermanos, que al igual que el resto de los discípulos, Judas creía que Jesús era el Mesías, el que iba a instaurar el reino. Y Judas, al igual que el resto de los apóstoles, estaba esperando que el Señor de alguna manera se deshiciese de los romanos y estableciese el trono de David en Jerusalén conforme a las profecías y que se sentara en el trono. Y posiblemente Judas estaba esperando también un buen lugar en la corte, porque él era un buen administrador, lo había demostrado o lo estaba demostrando, un lugar de influencia en ese reino que ellos esperaban que el Señor Jesucristo iba a inaugurar en cualquier momento. Pero sucedió que en la ocasión más propicia, en una de esas ocasiones de oro, el Señor se apartó y no quiso tener nada que ver con ese tipo de pensamiento. Pero es que no solamente que el Señor en aquella ocasión les echó encima la bronca por quererlo hacer rey, los enfrentó, ustedes no van nada más que vais buscando lo material, pero no queréis escuchar las palabras de Dios, sino que además dijo unas palabras realmente interesantes. Dijo que lo que él estaba diciendo eran palabras que eran espíritu y eran vida. ¿Qué significa eso? Pues que el Señor estaba en la mente de Judas renunciando implícitamente a ningún triunfo militar, no estaba buscando un triunfo militar, estaba diciendo que sus palabras eran espíritu y eran vida, nada que ver con una revuelta de tipo político o con una revuelta de tipo militar. Y Judas se dio cuenta en aquel día de todas estas cosas. Pero hay una diferencia entre Judas y el resto de los apóstoles y el resto de los discípulos. Cuando el Señor Jesús se niega a ser coronado rey, cuando el Señor les reprende a las multitudes por esa intención, cuando el Señor dice que sus palabras son espíritu y son vida, todos los discípulos están desconcertados. Todos los discípulos no entienden la situación. Y por eso, bueno, o sea, todos los discípulos no entienden la situación. O sea, no es solamente Judas, sino que el resto también. Pero hay una diferencia entre Judas y el resto. Y es que el Señor Jesucristo, en vista de lo que está sucediendo, le pregunta a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? ¿Y qué responden los discípulos por boca de Pedro? Juan capítulo 6 y verso 67. Juan capítulo 6 y el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entendían ellos lo que estaba pasando? No. ¿Entendían ellos por qué el Señor Jesucristo estaba obrando? No. Pero ellos estaban con el Maestro, aunque no lo entendieran. Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído en ti, conocemos que tú eres el enviado. Tú sabrás lo que estás haciendo, pero nosotros nos quedamos contigo. Ese era el sentir de los discípulos en aquel momento. Pero ese no era el sentir de Jesús. Y las palabras de Pedro no reflejaban el sentir de Jesús. Él no lo compartía. Son este tipo de situaciones, este tipo de crisis donde de repente la aspiración que tú tienes pues se desvanece y ves que no se va a realizar. Lo que pone en evidencia si la persona es realmente una persona que ama a Jesús y que sigue al Maestro por Jesús, o realmente está entre los creyentes porque tiene otros intereses. Y esto fue lo que pasó con Judas. Él estaba con el Señor por otros intereses. No estaba siguiendo al Señor por el Señor, sino por un lugar en un supuesto reino que tendría que realizarse aquí en la tierra. Así que una de las preguntas que nosotros podemos hacernos es: ¿cuál es la razón por la cual seguimos nosotros al Señor? ¿Realmente seguimos al Señor porque le amamos? ¿Porque estamos enamorados de su persona? ¿Porque sabemos la obra que Él ha hecho por nosotros? ¿Porque sabemos quién es Él y entonces le seguimos y le servimos? ¿O quizás estamos esperando algún tipo de privilegio o algún tipo de recompensa que venga de Dios? Por independencia de que muchas veces venimos por diferentes razones a encontrarnos con Jesús, pero llega el momento en que tenemos que tomar una decisión y tenemos que decir que no a todas esas aspiraciones terrenales por las cuales hemos venido para tener un encuentro con el Señor y decirle al Señor que sí, y iniciar una vida de seguimiento con el Señor, pero ya no porque aspiro a ser curado de una enfermedad o a restablecer mi matrimonio o tener un puesto de, sino porque he entendido quién es Jesús y lo que ha hecho por mí. Eso le faltaba a Judas. Nosotros decimos que algo se quebró, algo se rompió en el corazón de Judas aquel día, en aquel lugar, en Galilea, después de la alimentación de los 5.000, no porque a mí me gusta especular, no porque quede todo esto muy bonito, ¿vale? Sino sencillamente porque Jesús en aquel día lo llamó diablo por primera vez. En aquel día, Jesús, después de todo eso, lo llamó diablo. Miren, Juan capítulo 6 y versículos 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué significa esto de que era diablo? Bueno, no significa que era un diablo con forma de persona que se infiltró entre los discípulos de Jesús, no. Ni tampoco que Judas estaba poseído y estaba endemoniado y era un demonio el que actuaba a través de su mundo. No significa ninguna de estas cosas. Cuando dice, y uno de vosotros es diablo, sencillamente está diciendo de que había uno entre ellos que no trabajaba para la causa de Jesús, sino que con su actitud se había convertido en un instrumento en las manos del diablo. Había dejado de ser, nunca fue un verdadero seguidor de Jesús, pero con su actitud se había convertido en un enemigo de la causa de Jesús. Ese es el sentido que tiene aquí: uno de vosotros es diablo. Está trabajando para el enemigo, no está conmigo.
Judas nunca fue un verdadero creyente. Nunca. Y eso lo sabemos también porque Jesús lo dijo. Lo dijo con toda claridad. Miren lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y versículo 10 y 11. Es el momento en que el Señor lava los pies de los discípulos. Pedro pone sus objeciones y entonces Jesús dice, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Algunos de ustedes que todavía no han experimentado lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la regeneración, la obra de Dios en el corazón. Bueno, y si Judas se llevó tal decepción, y si Judas empezó a entender en aquel día que Jesús no buscaba realmente un reino físico aquí en la tierra, por eso el Señor dijo, el diablo, uno de vosotros es diablo, ¿por qué se quedó? Porque en aquella ocasión un montón de gente se fue. Por eso el Señor Jesucristo preguntó que habéis sido vosotros también. ¿Por qué no abandonó? Bueno, quizás con la fuerza de la iglesia, es decir, yo llevaba 1 año y medio, casi 2 años con Jesús, y ahora de repente tirar todo este tiempo por la borda, quizás porque todavía tenía cierto respeto a la persona de Jesús, cierta admiración por la persona de Jesús, quizás porque tenía una tenue esperanza de que las cosas podrían cambiar en algún momento, quizás más adelante, y entonces él se retuvo y él siguió acompañando a Jesús. Pero el Señor Jesucristo no cambió después de aquel día, después de lo que pasó en Galilea, cuando renunció a que las multitudes le proclamaran rey. Él siguió enfrentándose con los fariseos. Él siguió enfrentándose con los saduceos. Él siguió enfrentándose con los escribas. Él siguió negándose a hacer las señales que los gobernantes judíos le pedían. Él no cambió su tendencia de apartarse de las multitudes cuando veía que se enfervorizaban. Y no dejó de decirle a las personas, no estáis diciendo por ahí que yo soy el Mesías, para evitar precisamente esos levantamientos populares. No dejó de hablar palabras desalentadoras en el sentido de que no animaban a las personas a buscar ese reino físico, ese reino literal. De hecho, un poquito antes de llegar a Jerusalén, o cuando estaban todavía camino de Jerusalén para celebrar esta última Pascua, el Señor Jesucristo les echó un jarro de agua fría tremendo. Y sobre todo a Judas, porque cuando estaban para llegar a Jerusalén, el Señor Jesucristo contó una parábola de un señor que se va lejos para recibir a un reino y que a los suyos les da una serie de instrucciones para que estén ocupados hasta que él venga después de recibir el reino. Y la enseñanza era clara. Yo me voy para recibir el reino, ustedes se quedan aquí. Yo me voy y ustedes se quedan aquí. No entendió eso perfectamente. Encima no había reino y encima ellos tenían que aguantar, perdón por la expresión, tenían que quedarse aguantando el mar. Y después sucedió la escena de Betania. ¿Se acuerdan de la escena de Betania? Donde el Señor pone en valor la escena de María o el acto de María y llama la atención a Judas por lo que estaba diciendo. Aquello también le sentó mal, y más porque la realidad de su corazón quedó desnuda delante de los ojos del Señor Jesucristo. Y después entró triunfalmente en Jerusalén Jesús al poquito de eso. Y las multitudes aplaudiendo y las multitudes entusiasmadas. Y él no hizo nada para proclamarse rey, sino que al día siguiente fue al templo y echó a todos los campistas y montó un espectáculo que atrajo la ira de los sacerdotes sobre él. Así que Judas
Judas veía que el cataclismo era inminente, que el naufragio de aquel barco era inminente y que era el momento de escapar. Y posiblemente pensó, pero no con los bolsillos vacíos. Pero no con los bolsillos vacíos. Después de tanto tiempo me voy a ir con las manos vacías. Así que aprovechó la ocasión que pudo, o la ocasión que tuvo, para vender al Señor por 30 piezas de plata. Personalmente creo que esta es la explicación que más se adapta al testimonio que tenemos en la Escritura. Ese corazón decepcionado, pero ese corazón también avaricioso que había en Judas. ¿Por qué entregó Judas a Jesús? Hay otros que hablan de el Judas motivador. Bueno, porque es una palabra que se presta al día de hoy, ¿no? Que hay personas que se dedican a estimular, a animar a los demás para que logren su objetivo y, en fin, pues están pensando en eso. ¿Qué es lo que dicen estos hermanos cuando hablan así acerca de Judas? Bueno, pues que Judas, cuando entregó a Jesús, no tenía la intención de que lo condenara, ni tampoco tenía la intención de que muriese, sino que él, al entregar al Señor Jesucristo, lo que quería era ponerlo contra la espada y la pared para que el Señor Jesucristo se hubiese obligado a actuar y de esa manera saliera de ese estado y se manifestara como el Mesías y provocara de alguna manera la irrupción del rey. ¿Por qué llegan a pensar de esta manera? Bueno, pues eso se suele sacar de la interpretación que hace de Mateo, capítulo 27. La actitud o la reacción de Judas cuando vio que Jesús era condenado. Y entonces ellos dicen, ve, Judas no quería este final, este no era su plan. ¿Vale? Mateo, capítulo 27, del verso del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahogó. Judas no contaba con este desenlace, no era lo que él estaba buscando y por eso, arrepentido, se ahogó. Pero claro, esta opinión sigue estando cogida con muchos alfileres y no concuerda con los otros datos que tenemos en el resto de los evangelios, con respecto a cómo era Judas realmente. Es verdad, Judas se arrepintió. ¿En qué sentido se arrepintió? Bueno, son muchas las personas ciertamente que después de haber actuado por despecho, actuando con maldad en conciencia, o cegados por sus propias ambiciones, llega un momento en que se dan cuenta del daño que han hecho, de la maldad que han hecho, y se arrepienten, y lloran y se lamentan por lo que han hecho, y eso posiblemente sucedió en el corazón de Judas. Pero ya sabemos que hay un arrepentimiento para la salvación, y es cuando ese arrepentimiento nos lleva a los pies de Jesucristo, y nos lleva a confesar a Él nuestros pecados para tener el perdón, y un arrepentimiento para condenación, cuando al final nos quedamos en el remordimiento, pero no acudimos a quien nos puede perdonar. Y esto último fue lo que pasó en el caso de Judas. No buscó a Jesús, como sucedió con Pedro, que encontró el perdón después de haber traicionado también o haber negado al Señor Jesús. Bueno, pues hemos visto el Judas héroe, el Judas ladrón decepcionado, el Judas motivador, y ahora nos queda un último que es también interesante, que es el Judas endemoniado. ¿Estaba Judas endemoniado cuando traicionó a Jesús? ¿Era realmente él el que lo hacía o era el demonio
que estaba en Judas y por lo tanto Judas no tenía mucha culpa de lo que pasó. El tema es interesante. Y es interesante porque hay una serie de versículos que mencionan al demonio, mencionan a Satanás, obrando a través de Judas. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 70. Este lo hemos leído hace un momentito. Allí dice: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Lucas capítulo 22 y versículos 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y entró Satanás en Judas. Juan, capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo ya había puesto en Judas el que le entregase. Y el otro es el verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que una pregunta razonable es: ¿actuó Judas endemoniado? ¿O en qué sentido actuó Judas por influencia de Satanás? Bueno, pues si por endemoniado lo que nosotros queremos decir o pensar es que Judas no actuó por voluntad propia, sino que Judas actuó de una manera enajenada, poseído por Satanás, como hay diferentes cuadros en el Nuevo Testamento de personas que estaban poseídas o fuera de sí por el demonio. Si estamos pensando en eso, entonces hay que descartar. ¿Vale? Entonces la respuesta es un rotundo no. No actuó poseído, en ese sentido, de enajenado por el demonio, en ningún momento. En las Escrituras, en todo momento se presenta a Judas como una persona que tiene el control de sí misma y además que actúa con responsabilidad, sabiendo lo que hace. Hay un texto muy interesante que es Marcos capítulo 14 y el verso 21. Marcos 14, 21. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y ahora añade: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y ahora añade: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es un lamento. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, no haber hecho lo que está haciendo. Jesús estaba actuando conforme al plan de Dios y las cosas que iban a suceder o le iban a suceder con respecto a su muerte respondía al plan de Dios y él lo había asumido y él había dicho que sí a estas cosas. Pero aquí se nos está diciendo con respecto a Judas de que Judas no era un instrumento ciego del destino, ni tampoco estaba actuando por un plan predeterminado desde la eternidad, ni tampoco que era una víctima ciega de Satanás. Este lamento del Señor, más vale no haber nacido, evidencia de que él era una persona responsable de sus actos y que tendría que dar cuenta por aquello que estaba haciendo. Si estuviese predeterminado, si fuese un signo del destino lo que él hizo, o fuese Satanás el que le poseía, pues el lamento estaba de más. Era una pobre víctima, pero él era plenamente responsable. Y así lo hace notar el Señor.
Otro texto también interesante es Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y versículos 3 y 4. La reacción de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ahí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado, yo he entregado sangre inocente. Son palabras estas de alguien que está poseído por, que actúa fuera de sí, ¿no? Son palabras de alguien que es consciente de sus acciones, consciente de lo que ha sucedido y consciente, por lo tanto, responsable de lo que ha hecho. Yo he pecado, yo he pecado. No estaba actuando de esa manera endemoniada a la que podríamos pensar por los versículos que hemos leído. Ahora bien, si lo que nosotros queremos decir es que en el arresto, en la traición y en el arresto de Jesús, además de un componente humano, es decir, Judas y su frustración, Judas y su avaricia, Judas y su amargura, además de ese componente humano, también hubo un elemento satánico, eso sí es correcto. Es decir, en aquella escena hubo influencia de Satanás, hubo un elemento satánico, por supuesto que lo hubo. Alguien escribía, y creo que con toda razón, cualquiera que traiciona a Cristo o las verdades del Evangelio está obrando a las órdenes del diablo. El que traiciona a Cristo al Evangelio, al final está actuando bajo las órdenes del diablo, se está poniendo a su disposición. Y otra frase que también me llamó mucho la atención y que hacía estremecer, y es esta. De la misma forma que Dios busca instrumentos para su gloria, también el mismo Satanás busca quienes le abran la puerta de su corazón para realizar sus propósitos por medio de ellos. ¿Qué también, verdad? Instrumentos para el mal, en las manos de Satanás. Y esto pasa en el día de hoy. Y esto ocurre con estas personas que se mojan de Dios, que se mojan de su Cristo, que se oponen con obstinación a Dios, que ridiculizan las cosas de Dios, que juegan con lo prohibido, que juegan con el ocultismo, que llaman a lo bueno malo, que se ríen de esta manera de Dios. De una manera inconsciente o consciente se están ofreciendo como instrumentos para que el maligno haga la obra a través de ellos. Pero el problema no está solamente ahí. El problema está también en los creyentes incautos. Sí, estoy diciendo creyentes incautos. ¿Puede un cristiano ser instrumento en las manos de Satanás? Sí. Poseído por Satanás, nunca. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros desde que nos hemos convertido, ahí no hay lugar para otra persona. Está el Espíritu Santo. Pero que un creyente puede llegar en algún momento a ser utilizado por Satanás para hacer su obra, eso sí. Y si no, ¿qué fue lo que sucedió con el apóstol Pedro? Que el Señor Jesucristo le tuvo que decir, y esto ya fue después de que lo confesara como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, decirle, apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo a quién? Se lo dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. A veces somos guiados por los impulsos de la carne. A veces hemos perdido de alguna manera nuestra sensibilidad frente a la palabra de Dios, frente al Espíritu Santo. Y actuamos cegados por nuestro razonamiento, por nuestras propias ambiciones, pensando que hacemos la obra de Dios. Y en realidad lo que le estamos haciendo es un juego al enemigo. Y un creyente, sin quererlo, no puede ser utilizado en medio de la asamblea para hacer la obra de Satanás en vez de la obra de Dios. Volviendo a Judas, ya estamos terminando.
Satanás estaba atento a todo lo que estaba ocurriendo en el corazón de este hombre. Y Satanás supo manejar y supo darle calor a esos sentimientos de decepción, de frustración, a esos sentimientos de codicia o a ese corazón codicioso que había en él. Satanás sabía cómo agitar el corazón de Judas, como sabe cómo agitar nuestros corazones. Y supo cuál era el mejor momento para plantar esa semilla de la traición y cómo regar esa semilla de la traición en ese corazón y en el momento oportuno darle también de su poder, ¿por qué no?, para ejecutar esa tarea. Lo hizo con Judas y de alguna manera también es su obra entre nosotros. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con este enemigo, que es un enemigo malévolamente astuto. Malévolamente astuto. En él no hay nada bueno. ¿Qué podemos hacer como creyentes para de alguna manera no ser manejados por este enemigo astuto? Bueno, pues lo que podemos hacer es lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:3. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué queremos ser? Instrumentos en las manos del Señor para que Él haga la obra. Pues vamos a presentarnos delante de Él, dejando de esta manera que Él obre a través de la palabra, en su espíritu, en nosotros, sensibilizando nuestros corazones, siendo hombres y mujeres dóciles a la voz del Señor. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, escribe Pablo. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, esa era la vida que tenían antes de ser creyentes. Dice, a la inmundicia y a la santidad, a la iniquidad, perdón. Así, ahora, presentad vuestros miembros para santificación, para servir a la justicia. Romanos 6, 10. Pues Judas, con su actitud, él permitió que Satanás le utilizara como instrumento para realizar su misión. Bueno, pues a modo de conclusión, y ya hemos terminado. ¿Cuáles fueron los motivos o cuál fue el motivo que impulsó a Judas a traicionar al Señor Jesucristo? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, fue quizás un poquito de todo, un poquito de todo. Un poquito de todo, no. ¿Vale? El primero, seguro que no. ¿Vale? Eso es satánico, eso es mentira. Eso es invenciones del corazón de los hombres. Judas, el motivador. Creo que no es precisamente lo que avala lo que dicen las escrituras con respecto a Judas. Judas, el codicioso, tenía un corazón malo. Nunca se había convertido al Señor. Yo creo que hay que buscarlo, hay que buscar la razón por él. Era una persona que no era convertida. Cuando llegó el momento de la decepción, como hemos visto, él mismo se convirtió en un instrumento en las manos de Satanás. Fue una persona ansiosa, una persona decepcionada, quizás resentido con Jesús después de 3 años, esto es lo que tienes para mí. Y Satanás supo hacer el resto, hasta que finalmente materializó su traición y traicionó al Señor Jesucristo, guiando a sus enemigos hasta el lugar donde estaba. Bueno, pues no sé si esto habrá servido para aclarar alguna idea y sobre todo también poder sacar enseñanzas, aplicaciones para nosotros, ¿verdad? Porque si algo queremos ser en nuestras vidas es instrumentos útiles en las manos del Señor. Que Él bendiga a nosotros. Amén.